Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos Hyper AI. Antiguos alumnos de Google DeepMind y TikTok han creado una nueva herramienta de inteligencia artificial similar a Sora, que sirve para crear videos en segundos a partir de texto. Y lo mejor de todo es que son en HD. Hyper AI te ofrece las siguientes funcionalidades: crear videos desde texto, crear videos desde imagen y volver a pintar tu imagen. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, le dan clic derecho Traducir al español para su comodidad. Una vez traducida la página, pueden revisar la primera interfaz y revisar los tutoriales de uso. Y muy importante, a las personas que les interese cómo hacer un video a partir de un dibujo, pueden ingresar a ver el tutorial de cómo realizar esta función. Ahora nos vamos a la pestaña Empezar a crear. Aquí se registran con su cuenta de Discord o con su cuenta de Google. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. Una vez en la interfaz principal del programa, tenemos las siguientes pestañas: Explorar, donde nos encontramos ahora. La pestaña Creaciones, donde ustedes encontrarán todas las creaciones que ustedes realicen en todas las funcionalidades del programa. En Favoritos encontrarán sus creaciones favoritas y en Perfil la información de su cuenta personal en Hyper AI. Más abajo en la pestaña Empezar tenemos toda la información concerniente a Hyper. También tenemos la pestaña para ingresar a Discord. También tenemos la pestaña Más, donde ustedes podrán leer la política de privacidad, los términos y condiciones y también cesar sesión. Y la última pestaña de abajo es la pestaña para cambiar al tema oscuro. Yo lo dejaré ahí. Ahora volvemos a la pestaña Explorar, donde encontraremos todas las funcionalidades del programa y las creaciones hechas por los demás miembros de la página. Si le damos un clic a cada creación, podremos compartir la imagen, descargar la imagen si nos gusta la imagen, y lo más importante, podremos copiar el prompt de la imagen si queremos modificarlo para crear nuestra propia imagen. Ahora cerramos esta ventana. Como ustedes pueden ver, en la parte superior tenemos las muestras de todas las funcionalidades del programa. Para acceder a estas funcionalidades, lo mejor será irnos a la pestaña de configuración en la parte de abajo. Le damos un clic. Esta parte es muy importante. Tenemos las funcionalidades para crear video desde un prompt en calidad normal. Y también tenemos la funcionalidad de crear video desde un prompt en calidad HD. Lo mismo para crear video desde imagen. Tenemos la calidad normal y crear video desde imagen en HD. También tenemos la opción de repintar el video cambiando el estilo, el color o el tema del video con un prompt. Y la opción importante de extender la duración de nuestro video viene pronto. Ahora nos vamos a la primera función del programa, que es crear imagen desde texto en calidad normal. Ya introduje el prompt para crear un dragón siendo fotografiado por una persona. El prompt está introducido en inglés y las principales diferencias entre generar una imagen de calidad normal y generar una imagen en HD son las siguientes. Generando una imagen en calidad normal, ustedes podrán darle una duración de hasta 4 segundos. Y habilitando el nivel de movimiento, ustedes podrán darle un nivel de movimiento desde 1 hasta 5. En este momento el nivel de movimiento se encuentra en 3. Yo lo dejaré por defecto. También tenemos en la parte de arriba la opción para copiar la semilla una vez que se genere el video. Con la pestaña del ojo también tienen la opción de que su creación sea pública y pueda ser mostrada en Explorar, o también pueden hacer su creación privada para que nadie más tenga acceso. Ahora crearemos un video de 4 segundos. Le damos a crear. Lo siguiente es muy importante. Al ser Hyper un programa totalmente gratuito, tiene alta demanda de uso del programa.
Entonces, nuestras creaciones harán cola para la generación. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. En la parte superior del video, ustedes podrán acceder a copiar el prompt, al número de identificación del video, a la semilla y a la información del nivel de movimiento. En este caso fue configurado en 3. También podrán acceder a la regeneración del video con los mismos datos de generación. En la siguiente pestaña ustedes podrán editar el prompt para volver a generar el video. Y en la siguiente pestaña, que es la opción de repintar, ustedes podrán añadirle modelos y efectos como el de película vieja, acuarela, cyberpunk, arcano, Lego, fondo borroso, Ghibli, steampunk, impresionismo. Y la siguiente función es muy importante, la función de Body Region. Veamos qué nos dice. Haga clic en el objeto que desea volver a pintar. Es más probable que los objetos grandes y bien definidos den resultados deseables. Más para agregar y menos para eliminar. Aquí tenemos más y menos. Ahora probemos esta opción con un video subido desde el escritorio. Para eso nos vamos a explorar, nos vamos a la configuración de aplicaciones y entramos a repintar video. Aquí elegiremos un video desde el escritorio. Elegiremos este video. Ahora le daremos a variar región. Aquí marcaremos el bastón de la niña. Para pintar la región deben usar las opciones de más y menos. Ahora le pondremos el prompt Paint the girl's cane pink and silver without distortion. Pinta el bastón de la niña rosa y plateado, sin distorsión. Y le damos a crear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora nos iremos a crear de texto a video en HD. Nos vamos al apartado de aplicaciones. Le damos crear video desde texto en HD. Ahora le introduciremos el prompt A white lion riding a bicycle at the beach. Un león blanco manejando bicicleta en la playa. Y le pondremos el efecto cyberpunk. Como les dije antes, solamente en la generación de videos con calidad normal, ustedes pueden aumentarle hasta 4 segundos de duración y también intensidad de movimiento. En los videos en HD, ustedes solamente tienen la opción de generar la imagen con 2 segundos de duración. También tenemos la pestaña para copiar la semilla una vez generado el video. Vamos a dejar la configuración en público y le damos a crear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Sin duda es muy bueno. Ya vimos para qué sirven todas las pestañas de la parte superior del video y también de la parte inferior. Ahora nos vamos al apartado de aplicaciones y crearemos de imagen a video en calidad normal. Después lo haremos en calidad HD. Subimos una imagen. Elegiremos esta imagen. Le pondremos el prompt a Radiant Woman o una mujer radiante. Configuraremos la duración del video en 4 segundos. Habilitaremos el nivel de movimiento y le daremos un movimiento de 4. Dejaremos en pública la generación y le daremos a crear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ustedes deben configurar bien el nivel de movimiento para que la imagen no les salga distorsionada. Ahora nos vamos nuevamente al apartado de aplicaciones y crearemos un video desde imagen en HD. Cargaremos una imagen. Esta vez elegiremos esta imagen. Al igual que la creación de los videos desde texto en HD, la creación de los videos desde imagen en HD solo nos da 2 segundos de duración. Introduciremos el prompt a Radiant and Beautiful Woman, una mujer hermosa y radiante. Le damos a crear. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Ahora nos vamos a repintar y le pondremos la opción de película vieja al video. Le damos a generar.
Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Estilo de película en blanco y negro retro años 60. Ahora volvemos al apartado de aplicaciones y la próxima función es la de repintar video. Nosotros ya vimos esta opción y como ya saben, la opción de extender la duración de nuestros videos viene pronto. En mi opinión personal me parece una incoherencia comparar a Hyper con Sora, sobre todo cuando Sora todavía no está disponible para su uso. Para los que todavía no saben qué es Sora, les dejaré un video en la parte superior derecha en este momento y en ese video ustedes verán qué nos ofrece Sora. También verán en este video una verdadera alternativa a Sora. De todas maneras, una idea puede llevarnos a una realidad muy bendecida para nosotros. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.